Capítulo 7. El héroe que carga con todo. Se había encontrado en muchas situaciones complicadas, pero esta vez era muy diferente, no estaba en peligro ni mucho menos en una situación complicada, lo que no sabía era la forma ni cómo llegó a esta situación. Melissa, Yaoyorozu, Toga, Kendo y Agakure estaban acostados sobre él por encima de las cobijas. Melissa miró como su amigo Midoriya despertaba agitado casi agonizando, su cuerpo se movió solo sin darse cuenta, ya lo estaba abrazando, quería ayudarlo lo más rápido, no sabía qué le sucedía, pero sabía que debía ayudarlo. Melissa, la voz calmada de Izuku se hizo darse cuenta en la posición. Lo siento, dijo separándose del abrazo, lo miró directamente, solo pudo desviar la mirada. No era incomodidad, no sabía qué era, pero el silencio era cómodo. ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente?, preguntó Izuku. ¿3 días? ¿Qué? Es broma, ella rió. La expresión de sorpresa de Izuku era inimaginable. Llevas 2 horas inconsciente. La mirada de Izuku se relajó un poco, pero él seguía perdido. Notó cómo miraba sus manos como si buscara algo. Midoriya-san, ¿está todo en orden? Izuku la miró, solo le pudo sonreír lentamente. Estoy bien. La sonrisa no le daba conformidad ni mucha seguridad, no era lo que ella quería, ella no quería que le mintiera, ni mucho menos que no le tuviera confianza, ella era la sucesora de su tío, debía hacer todo para ayudarlo. No mientas, ella le reclamó, sus mechones cubrían sus ojos, sé que estás mintiendo. Izuku por primera vez observó aquellos ojos azules de color agua, vio como las lágrimas se comenzaban a generar, se sentía culpable, no le negaría nada a Melissa, pero, ella no tenía que sufrir lo mismo que él vivió hace tiempo. Lo lamento, él dijo, no quiero mentirte, pero hay cosas que no debes saber. Izuku se levantó de la cama, aún no había mejorado, pero debía irse antes de que Himiko vuelva a sus malos hábitos. ¿A dónde vas, Midoriya-san?, preguntó Melissa, aún preocupada por el peliverde. ¿Aún no estás al 100 recuperado? Ella tomó con fuerza los hombros de Izuku, devolviéndolo a su lugar. Debes descansar. Izuku solo pudo mirarla, no quería darle más molestias. Melissa, ¿debo irme? Comentó, ¿hay algo que debo hacer? Melissa miró el color verde esmeralda de aquellos ojos, se veían tranquilos y a la vez preocupados. Si no llego a tiempo, ella volverá a ese camino. Conocía este aspecto del Midoriya, cuando decía algo, nunca se iba a echar para atrás. Melissa solo pudo suspirar para acomodarse los anteojos. Bien, pero iré contigo. Pero... dije que iré, ya dije, es mi última palabra. Izuku duda en reprocharle, se veía tan decida que solo pudo quedarse en silencio, no quería discutir, ya que la última vez que pasó eso, él no pudo ganar. De acuerdo. Izuku abrió la puerta de su departamento, entró con cuidado, las luces estaban apagadas, detrás de él Melissa caminaba despacio, sentía la atmósfera tensa, como si estuviera en una película de miedo. De pronto un ruido proveniente de la cocina llegó a sus oídos, ella se asustó y tomó de la mano a Izuku por instinto. Vio como una figura salía de la cocina, sus ojos brillaban de un color rojo, corrió hacia ellos. Izuku se colocó enfrente suya extendiendo su mano hacia el ser desconocido. Melissa vio a aquel ser, mordió la mano de Izuku, comenzado a succionar la sangre de este último. Midoriya-san. Ella prendió la luz rápido y sus ojos se abrieron como platos, vio como aquella chica que una vez estuvo en el local de Izuku, le comenzaba a succionar la sangre. ¿Qué demonios? Izuku la observó con una sonrisa. Es una historia larga, dijo Izuku en su defensa, miró a Himiko, quien se aleja unos centímetros de su mano, notó su rubor en sus mejillas, con una sonrisa satisfactoria, satisfecha. Gracias por el alimento. No sabía cómo reaccionar en esta situación. Toga había tenido un pequeño problema con su Kirk, tenía que tomar una cantidad de sangre de alguien, para poder tranquilizar su sed de sangre. ¿Izuku se había ofrecido a esto? ¿Acaso por eso se veía cansado? No lo sabía como tal, eran simples suposiciones. Miró de reojo a Himiko, quien se veía tan feliz después de hacer lo último. ¿Desde cuándo llevas haciendo esto?, preguntó. Desde que ingresamos a la UA. Izuku-kun ha sido muy bueno. Himiko abrazó a Izuku detrás, chochando mejillas. Gracias a él puedo tener una vida normal, o más o menos. ¿Has estado muy cerca de él? Melissa dio un paso para alejar a Toga de Izuku, no lo aceptaría, pero estaba teniendo cierta libertad con Izuku. ¿Oh, eres mala, Melissa-chan? Toga hizo un puchero. Como sea, Melissa se sentó a un lado de Izuku. ¿Es por eso que has estado tan cansado?, preguntó. Sí. Deberías mantener un límite. Melissa suspiró, no todos los días le vas a dar de tu sangre, te puede dar anemia. Himiko le hizo un puchero a Melissa.
Tranquila, fue lo único que pudo decir Izuku con esa sonrisa, no pasará eso. No sabía si las palabras la calmaron, o le hicieron tener más preocupaciones de la que ya tenía. Se tocó la frente queriendo calmarse de todo este asunto. ¿Quieres algo de comer? La pregunta hizo salir de los pensamientos a la rubia. Miró la hora, aún tenía tiempo. Claro, ¿por qué no? Dijo. ¿Qué deseas comer? Preguntó ella dirigiéndose a la cocina. Oye, tuvo que guardar silencio en ese instante. La mirada fulminante de su amiga hizo que guardara silencio. Katsudon, susurró. Bien. Los dos se miraron entre sí, aunque uno se veía preocupado, la otra se sentía tranquila, hasta que vio a su acompañante de hogar. ¿No lo sabe? Solo recibió una negación. Deberías decirle, ella susurró en su oído, recuerda lo que me prometiste. Izuku solo suspiró y miró a Toga con una calma. Tranquila, todo irá bien. Kendo no solo era fuerte, también era persistente, quería hacer equipo con su amigo Peliverde. Le había llegado un rumor de que pronto irían a un entrenamiento hacia Laos, un lugar especializado para rescate, pero que también iba a haber varios invitados ese día. Miró a Izuku con una sonrisa, aunque él no estaba disgustado, no quería hacerlo, tenía sus razones para no hacerlo, pero Kendo no lo había dejado en paz. No la conocía, pero sentía que haría todo lo posible para que hicieran equipo ese día. Entonces diré que tú y yo lo hicimos. Izuku la miró con sorpresa. ¿Acaso haría eso para solo hacer equipo? Esperaba que solo estuviera equivocado, pero no era así. La mirada de Kendo era seria, como si fuera un hecho. Está bien, contestó un poco resignado. Excelente. La peli anaranjada salió saltando de felicidad. Izuku solo pudo mirar cómo llegaba con sus compañeros de clase. Con una delicadeza miró al frente observando cómo su grupo se juntaba con Melissa, quien la acosaban de muchas preguntas, mas Mina ha sido quien no la dejaba de preguntar qué tipo de relación tenían ella y él. Ella se veía nerviosa, ni sabía qué responder, simplemente la evitaba. Miró cómo Melissa suspiraba, caminaba hacia él con esa tranquilidad, pero tenía una seguridad en sí misma. Ambos cruzaron las miradas, no dijeron nada. El silencio decía mucho entre los dos, como si se conociera del uno al otro. ¿Sabes que te seguirá preguntando? Sí, lo sé, ella sonrió de lado, pero, ¿podemos fingir? Ni lo sueñes. Melissa lo observó con esa sonrisa, pero algo dentro de su interior se quebró. Observó detenidamente, aún se veía cansado, casi pálido. Izuku parecía estar ahí, pero no del todo. Suspiró, sabía que dejarlo con Himiko no fue una de sus mejores ideas. ¿Cuánto fue? Presuntó Melissa. Izuku la observó. Si le preguntaba eso, es que ella lo sabía. Sonrió de lado. Casi medio litro. ¿Medio litro? Sí, anoche fue más agresiva. Izuku suspiró. Era cansado tener que ofrecer su sangre a Toga, tenía cierto fetiche en succionar su sangre, y más si era por el cuello. Deberías poner un alto, ella comentó, pero hizo un puchero. La noche anterior fue muy agresiva. ¿Con qué agresiva? La voz de Mina Asido hizo que volteara con una palidez en su rostro. Notó la sonrisa triunfadora de aquella peli rosada. Le daba. Entonces ustedes. No, por supuesto que no. El rubor de la rubia se hizo presente. No es lo que piensas, Asido-san. Izuku vio todo con calma mientras continuaba la escena. Él solo tomó un simple sorbo de su bebida. El ruido que aquellas dos generaban era muy fuerte. Una se quería defender y otra quería el chisme completo. Nadie iba a salir ganando en este asunto. Asido-san no dejó de molestar, dijo con una cabeza baja, es un fastidio. Vamos, debes calmarte un poco, Izuku le dijo. Claro, como a ti no te acosaba con tantas preguntas. Melissa lo observó. Un puchero, pensé que saldrías a mi ayuda. Izuku rió suavemente continuando su camino hacia la salida de la UA. Las clases habían terminado muy rápido. No debo meterme en conversaciones ajenas. Eso no era una conversación, Melissa reclamó. Además, nunca dije que fuera falso. Ella lo miró de reojo viendo su reacción, pero eran tan simple que no sabía si le afectó o no. Cuando llegaron a la salida vieron a esa chica peli anaranjada, se veía nerviosa, casi sentía un mal presentimiento. Sabía que se trataba de Izuku, pero guardó silencio a notar cómo aquella chica caminó hacia el peliverde. Kendo-san. Midoriya-kun. Melissa se sentía incómoda, no sabía por qué, pero sabía que se trataba algo entre ellos. Vio cómo la nombrada estaba jugando con su pelo, dando vueltas entre sus dedos. ¿Me preguntaría si nos podemos ir juntos? Preguntó. Claro, no hay problema. De repente la mirada nerviosa desapareciera al instante y una sonrisa se posó en su rostro. Vio cómo se colocó a su lado izquierdo, vio cómo ella tuvo el descaro de colocar su mano como apoyo en la de Izuku. Ese acto hizo que uno de sus instintos apretara con fuerza su libreta, casi rompiéndola al instante.
Bien, continuemos, Kendo dijo jalando con una fuerza a Izuku, detrás suya Melissa los seguía. Kendo se despidió de Izuku y Melissa, aunque esta última estaba más molesta que nada, miró seriamente a Izuku, quien solo le pudo sonreír a notar ese puchero que hacía. Cuando no le gustaba nada algo. ¿Qué sucede?, preguntó. No, nada. La mirada resignada de Melissa hizo que él dudara un poco. La persiguió con un paso rápido, pero tranquilo. Cuando estaba a su lado la miró, pero ella en ningún momento le dirigió su mirada, como si estuviera molesta. ¿Estás molesta?, preguntó él. Aún con eso el silencio seguía dominado por la rubia. ¿Hice algo malo?, volvió a preguntar. Oh, vamos Shield-san, ¿por qué me ves? Melissa después de un largo tiempo miró a Izuku, pero era una mirada reclamadora. No vuelvas a llamarme así, la observó. Sus palabras decían mucho. Solo dime Melissa, solo Melissa. El pequeño puchero que hizo fue que el propio Izuku la viera tierna, como una niña haciendo berrinche. Está bien, no lo tenía claro, pero algo sucedía. La llegada a Usk fue como lo había previsto. La conversación entre sus poderes, cuál era el más fuerte, pero todos estaban dirigiendo sus miradas hacia la rubia, quien sonreía apenada. Nadie había esperado esa respuesta. ¿Eres sobrina de Olmig? La chica de piel rosado preguntó casi sorprendida. Básicamente, sí, pero no es de sangre, ella contestó con una mirada apenada. Es sorprendente, ¿cómo se siente ser la nieta de Olmig? Kirishima, un chico de cabello puntiagudo, le preguntó. Desde una esquina del autobús, Izuku observaba cómo Melissa fue bombardeada sobre Olmig y ella miró a un lado mirando como la chica, a quien se comenzaba a juntarse con más tiempo con él, lo miraba con una ligera sonrisa de lado. ¿Yao Yorozu-san, qué sucede?, preguntó. ¿Puedo sentarme?, preguntó ella. Izuku miró el asiento vacío y la miró nuevamente. Solo le asintió Mito. Como la chica estaba cubierta con una capa todo su cuerpo, notó que estaba nerviosa. ¿Acaso era por su vestimenta? ¿O por otra cosa? ¿Por qué estás nerviosa?, preguntó él. No lo estoy, contestó ella. Además no te veo sorprendido por eso. La azabache señaló a Melissa, quien aún se veía sofocada de tanta atención. ¿Acaso lo sabías?, preguntó. No sé de qué hablas. El hablo no miró a la azabache. ¿Lo sabías?, ella volvió a preguntar. Sí, él solo pudo contestar con su diferencia de siempre. Desde hace tiempo, contestó sin preámbulos observando por la ventana del autobús. Eres raro en ocasiones, confesó Momo. ¿Qué quieres decir? Izuku desvió su mirada hacia ella un poco curioso por su confesión. Tienes actitudes extrañas, agregó la azabache. Es tu imaginación. La chica solo pudo ver cómo el peliverde se levantaba de su asiento, con una delicadeza camino hacia donde se encontraba Melissa. Notó como aquella rupia lo miró con curiosidad, haciendo a un lado su cabeza. ¿Qué sucede, Midoriya-san?, preguntó. Momo miró como aquel peliverde tomó de la mano a Melissa, sacándola de ese sitio tan desesperante y de tantas preguntas. Solo lo pudo observar como ella se le generaba un rubor en sus mejillas. Algo dentro de ella causó que sintiera celos. En cierto punto deseaba ser ella y no esa rubia. La clase A estaba sorprendida de lo grande que era la USG, pero estaban más sorprendidos a darse cuenta que la clase B estaban con ellos. Pero de tanta gente, una peli anaranjada miró a aquel chico que no había asistido a sus prácticas durante varias semanas. Caminó con una determinación hacia ese chico. Hola de bueno, Midoriya-kun. Kendo dio un paso rápido llegando donde se encontraba el peliverde. Ha llegado el día, vamos a hacer equipo. Sí. Anímate un poco. Izuku sintió un leve golpe en su hombro. Al final de cuentas esto es un proceso, para ser grandes héroes. ¿Recuerdas nuestra promesa?, preguntó Kendo. Eso fue 2 meses antes de entrar. Sí, pasó mucho tiempo desde aquel día. Kendo le sonrió de oreja a oreja. Pero a decir verdad, mi familia me ha preguntado mucho por ti. Izuku trajo saliva. La familia de Kendo era una de las extrovertidas que había conocido, y mis hermanitos ya quieren verte. No le has dicho nada, ¿verdad?, él preguntó. El sudor comenzaba a caer desde sus mejillas. Se acomodó el cuello de su traje queriendo respirar mejor. Dije que vendrías este fin de semana. Ella sonrió. Comenzó a caminar hacia sus compañeros de clase. Izuku sabía que se metió en serios problemas. El eco de los golpes resonaba en el dojo, famoso por su historia, ahora envuelto en un silencio que solo rompía el choque de cuerpos y el ritmo del entrenamiento. El sudor marcaba la piel de 2 jóvenes que, pese al cansancio, se veían satisfechos. Había algo más que técnica en sus movimientos. Había complicidad. De pronto, uno de ellos agarró con fuerza la camiseta blanca del otro, lo alzó con decisión y lo lanzó al suelo. El impacto fue seco, preciso.
Un eco que pareció quedarse suspendido en el aire. Izuku se incorporó con calma, y al mirar a Kendo, sus ojos verdes transmitieron esa frescura que siempre la desarmaba. No era solo el color. Era la forma en que la miraba. Con atención, con pausa, como si el mundo se detuviera solo para entenderla. Kendo bajó la mirada por un instante, sintiendo cómo su coleta anaranjada caía sobre el lado derecho de su rostro, cubriéndola como una cortina suave. Pero volvió a levantarla. Quería ver esos ojos esmeralda que tanto le gustaban. Porque en ellos encontraba empatía. Y una determinación que la hacía sentir segura. El silencio que siguió fue cómodo. Casi reconfortante. Kendo dio un paso hacia Izuku. Luego otro. Él lo notó. No estaba seguro de lo que iba a pasar, pero tampoco quería evitarlo. Había algo en ese momento que se sentía correcto. Estaban a centímetros de hacerlo. De cruzar esa línea invisible entre el gesto y el deseo. Pero entonces, dos voces infantiles rompieron el instante. Hermana mayor. Gritaron, lanzándose sobre Kendo e Izuku con la energía desbordada de quien no entiende el peso de un silencio compartido. Y el momento se deshizo como humo. Izuku se ruborizó al recordar aquel pequeño suceso. El calor en sus mejillas fue imposible de ocultar. Las dos chicas que estaban frente a él se sorprendieron, intercambiando miradas rápidas antes de dirigir la atención hacia Kendo. Ella sonrió con calma, satisfecha de haber logrado su cometido. No necesitaba palabras. Su gesto hablaba por sí solo. Segundos después, las chicas volvieron a mirar a Izuku, con ojos curiosos, deseando y queriendo saber qué había pasado entre los dos. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de preguntas sin respuesta, como si la atmósfera misma guardara un secreto compartido. Guarden silencio, Aizawa habló con ese tono monótono de siempre, hoy tenemos un invitado. Tanto la clase A y B vieron al héroe número 13, tenía un aspecto casi espacial cubriendo todo su cuerpo. Hola futuros héroes, saludo el héroe, como sabrán y muchos me conocerán soy el héroe número 13 y estaré encargado de enseñarle el buen uso de sus quirks. Uraraka se veía feliz se notó cuando fue a abrazar a 13 diciendo que héroe favorito, o un afán que lindo, pero aquí la pregunta es ¿saben por qué los quirks están regularizados por el gobierno? La pregunta dejó en silencio a todos, pero el chico peli azul alzó la mano, deseando ser el primero en hablar, sí. El gobierno los regulariza para mantener el orden, dijo con una sonrisa de satisfacción. En cierto punto, tienes razón, pero... 13 se detuvo unos segundos recuperando el aire, sabrán que los quirks se desarrollan a los 4 años de edad, pero muchos quirks o casi la mayoría tiene un poder destructivo y algunos son marginados por la sociedad. Izuku frunció el ceño, no recordaba que esto sucediera en su línea temporal, pero se mantuvo la calma, lo que la UA desea es que todos sean felices con sus quirks, pero ahora mismo yo les enseñaré a utilizar sus poderes de una buena forma, viendo en que son buenos en los desastres. Había llegado a un punto en que ella ni sabía qué sucedió. Kendo miró cómo Izuku la defendía de varios villanos rodeándolos en un bosque tenue. Lo último que recordaba era cómo su amigo salió a su rescate. Kendo-san, ¿estás bien? Izuku tomó con calma sus hombros de la peli anaranjada. Kendo, oye, reacciona. La ojiverde lo miró recuperando su cordura, lo miró preocupado. Se veía cansada, tenía su kirk activado. Maldito mocoso, uno de los tantos villanos salió de los arbustos, te voy a matar. Él solo pudo parpadear varias veces, viendo como un rayo verde lo golpeaba enviándolo a volar hacia varios árboles, destruyéndolos al instante. Vamos, levántate, Kendo-san. Itsuka era como una hermana mayor para toda la clase B, se preocupaba por todos, sin ninguna excepción alguna, pero verla siendo cargada por aquel chico de cabellera verde era raro para no decir otra cosa. El grito de aquel ser hizo que todos se estremecieran por lo ruidosa y fuerte que era, tanto la clase A y B vieron a sus maestros inconscientes en el piso, siendo magullados por esa cosa. Kendo sintió como su cuerpo sentía el piso frío, parpadeó unas cuantas veces, solo viendo como un rayo verde salió hacia el Nomu, conocía eso y no dudó en gritar el nombre de Izuku. El Nomu bajó la mirada, sorprendido al ver que un muchacho de apenas 16 años lo había golpeado con una fuerza descomunal. Retrocedió por el impacto, observando cómo el chico mantenía su kirk activado, con esa expresión seria, vacía de emoción. Oh, tenemos un héroe presente. La voz que alguna vez había buscado salvar resonó detrás del Nomu. No había cambiado, su esencia seguía intacta, viva como nunca. Así que eres el jefe final, dijo Izuku con calma. ¿Por qué deseas destruirlo todo? La pregunta lo desconcertó, o quizá fingió estarlo. Solo sonrió. ¿Eres tú, Midoriya? Susurró, apenas audible para sí mismo. Destruiré todo, una vez más.
El villano de cabello azul señaló a Izuku con frialdad. Nomu, destrúyelo. Izuku cruzó sus brazos en forma de X, recibiendo el golpe brutal del Nomu, que apareció a su lado con una velocidad imposible. El peliverde sintió sus manos entumecerse por el impacto. Puedes cambiar, dijo Izuku, mirando al villano. Ella eligió otro camino, tú también puedes hacerlo. El Nomu volvió a lanzarse contra él, y con apenas unos centímetros de margen, Izuku activó su Kirk para esquivar. Puedes cambiar tu ideología. Puedes unirte a los héroes. El villano murmuró con una sonrisa amarga. ¿Sigues queriendo salvarme, Nomu? Mátalo. El monstruo aumentó su velocidad hasta un punto inhumano. Izuku apenas lograba seguirlo. Cada golpe lo destrozaba por dentro y por fuera. Quiso contraatacar, pero aún no alcanzaba la velocidad de su maestro, Olmigas. Sus ojos se volvían pesados, luchando por no cerrarse. Lo lamento, pero esta vez te mataré. El último golpe lo lanzó hacia donde yacían sus maestros inconscientes. Con esfuerzo, Izuku se levantó, mirando al villano que alguna vez quiso salvar, y que aún deseaba redimir. El ser de gran altura lo observaba con una mirada seria, monótona, sin expresión. El frío oscuro lo envolvió. ¿Había llegado con los antecesores? No era como la última vez. Su cuerpo estaba atado por lazos distintos, más densos que aquel humo sombrío. Eres idiota. Rugió una voz desconocida. Este poder no es el One for All que conocías. De la oscuridad emergió una mano, seguida de una cabellera ceniza y unos ojos llenos de odio. Agradece que soy el primero en salir. Izuku recibió varios golpes en la cabeza, acompañados de insultos. Idiota, burro, inútil. El hombre se detuvo, suspirando con cansancio. Este poder es distinto. Hay antecesores que aún no conoces. Levantó sus manos, mostrando una llama de color jade en su palma. Mi don es recuperación y curación. Pero escucha bien. Cada vez que sanes a alguien, el dolor y sufrimiento pasarán a ti. Mantén tu corazón tranquilo. La llama jade envolvió a Izuku sin dañarlo, como un recordatorio de que este poder era diferente al que conocía. Mientras tanto, Tomura se sentía extraño. Había cumplido uno de sus objetivos, pero una tristeza inexplicable lo atravesaba. Sabía que ese Nomu jamás derrotaría a Olmigas. La historia se repetía. Vio cómo la llama jade envolvía a Izuku y a los héroes heridos, levantándolos como si nada hubiera pasado. Izuku seguía inconsciente, pero la esperanza aún ardía en él. Tomura sonrió, sin querer. Esto es Game Over. Izuku despertó sintiendo un peso encima suyo. Observó a su alrededor. Estaba en su hogar, en su habitación, pero encima suyo estaban unas conocidas Toga, encima suyo durmiendo plácidamente como una niña pequeña. Miró a su lado derecho observando con asombro una cabellera anaranjada, durmiendo aferrándose a su mano derecha. A su izquierda estaba Momo y Melissa, una abrazada a su mano izquierda y la otra abrazando a la otra. Miró como un bulto estaba encima por sus pies. No se veía, pero sabía que era Agakure. Se preguntaba en qué momento llegaron a su hogar. Fin del capítulo.